Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cápsula Financiera con Vidal Villalobos y Jonathan Prendas para servirles siempre dentro y fuera de Costa Rica para poder llevarles todo el análisis de los mercados y cómo se interpreta para una buena toma de decisiones a nivel económico, financiero, bursátil, empresarial. Así que lápiz y papel porque información importante se viene en los próximos minutos. Don Vidal Villalobos. Saludos cordiales, Jonathan. Saludos cordiales a todas las personas que siempre nos hacen el favor de acompañarnos. Bienvenidos a cierre de semana y esperamos que puedan descansar este fin de semana. Una semana que se caracterizó por entregarnos información sobre inflación. En primera instancia salió el dato del índice de precios al consumidor y posteriormente salió el índice de precios al productor. Ambos salieron con tendencias a la baja, no muy convencidas, pero al final la tendencia es lo importante. Y esto provocó que las apuestas por aumento de tasas de la Reserva Federal para las próximas jornadas se redujeran. En el mejor de los casos, en el mejor de los ambientes, la tasa de interés se mantendría estable en los Estados Unidos por lo que resta del año. Para hoy viernes teníamos una seguidilla de datos que podrían confirmar o no esa tendencia. Y debo decirles que sí. Las ventas minoristas subyacentes salieron por debajo de lo esperado, se esperaban avances del 0,2% y más bien fue una caída de 0,3%. Las minoristas completas se esperaba también un ligero avance de 0,1%, pero la caída fue mayor, menos 0,3%. Esto demuestra debilidad en el consumo de cara hacia el futuro. Otro dato interesante son las previsiones de venta de la industria minorista mensual del mes de julio. Se esperaba que el dato mostrara un aporte adicional de 0,3% y más bien hay una caída de menos 0,4%. La Universidad de Michigan nos entregó también algunos datos interesantes. Las expectativas de inflación de los consumidores siguen muy altas. Para el próximo año, para los próximos 12 meses, los consumidores están esperando enfrentar una inflación cercana al 4,3%. Y cuando se lanza más largo plazo la previsión, que serían 5 años, hasta dentro de 5 años están considerando los consumidores con la información que actualmente tienen que la inflación estaría llegando a un 3,3%. Vean que es muy lejos de la meta del 2% de la Reserva Federal. De ahí todas las preocupaciones de si la meta está bien o la medición de la inflación está bien. Finalmente, nos entregó también la Universidad de Michigan los resultados de la encuesta de confianza del consumidor, confianza de lo que está pasando hoy, expectativas en lo que piensa que va a pasar más adelante. La universidad estaba esperando que el indicador saliera en 54,7, por encima de 50 es positivo, por debajo de 50 ya empieza uno a preocuparse. 54,7, la confianza con las condiciones hoy salió en 51, cuando había estado en 55,2 el mes anterior. Y las expectativas, ¿qué es lo que piensa el consumidor hacia adelante? Se esperaba que el dato saliera en 55,2, ligeramente por debajo del de julio, que había salido 55,4. Sorpresa, 50,6. Y todo esto son alarmas que se van encendiendo con relación a una posible debilidad de la economía de los Estados Unidos y naturalmente agregan a todo lo que durante la semana tuvimos con relación a que cada vez son menos las probabilidades que la Reserva Federal se atreva a aumentar la tasa de interés. En la parte de bolsa, interesante contarles que a pesar de este ambiente retador que se está enfrentando la bolsa, sigue con algún optimismo, se sigue la inversión distribuyendo en distintas carteras y el S&P 500
por primera vez en la historia por encima de los 7,800 puntos. Los analistas consideran que bajo el esquema actual de que no van a subir las tasas de interés, entonces los inversionistas dejan de apostar por los bonos que pagan tasas de interés que pueden ajustarse al alza por estos temas que estamos mencionando, pero si eso no va a pasar, entonces regresan a comprar acciones y por eso es que el mercado accionario está cerrando a buen tono la semana. Jonathan. Importantes esos datos, me llama la atención la expectativa del sector empresarial y del consumidor, porque eso demuestra que la resiliencia también tiene un límite y que si las condiciones no mejoran, no cambian y no hay más tranquilidad en la parte, por ejemplo, del estrecho de Hormuz, pues también hay que empezar a ajustar las cosas para que el modelo económico de Estados Unidos pues se siga sosteniendo de manera positiva. Y hablando precisamente del estrecho de Hormuz, en las últimas horas el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró que las fuerzas estadounidenses podrían hacer un bloqueo indefinido de los puertos iraníes, pero también anunciaron desde la Casa Blanca que están en la mejor disposición de generarle un cuello de botella insoportable a Irán desde la perspectiva económica. Y para ponerlo un poquito en perspectiva, ¿de qué podríamos estar hablando? Hay sistemas internacionales de comunicación entre las instituciones financieras. Ese sistema es muy famoso, se llama SWIFT. La cosa es que le bajarían el switch al SWIFT de Irán y lo dejarían total y absolutamente aislado desde la perspectiva financiera. Esperemos a ver en qué termina. Seguramente, como nos tienen acostumbrados, los fines de semana tendremos noticias y veremos a ver qué tendríamos para la próxima semana. Les voy a contar ahora un par de notas acerca de Costa Rica. Ayer el Ministerio de Hacienda entregó resultados fiscales. Acá hemos venido conversando de que la caída en los impuestos que hemos observado se pueden explicar por varias razones: una ralentización en el comportamiento del régimen definitivo, la caída en el tipo de cambio hace que el impuesto sobre la renta merme y los créditos fiscales que estaban a favor de los empresarios en tribu. Eso ya lo habíamos dicho, pero habíamos mencionado que observábamos en las últimas semanas estabilidad en el tipo de cambio, entonces pérdidas de renta por disminuciones cambiarias deberían neutralizarse. Hemos conversado con una gran cantidad de empresarios y contadores y nos han dicho que efectivamente se han registrado mermas en esas pérdidas, lo que significa entonces que las empresas ya no tendrían ese crédito cambiario y empezarán de nueva cuenta a pagar sus impuestos. Pero además está el tema del crédito de tribu, que ese sí todavía se puede mantener un poco más en el tiempo porque es una cantidad muy importante a favor de empresarios. Otra de las cosas también que nos había adelantado el viceministro de Ingresos es que la lucha contra el narcotráfico y contra la evasión, que la hemos visto mucho en prensa, iba a tener resultados, y precisamente en este documento que entregan advierten que ya se están empezando a ver resultados. De hecho, los meses no son estrictamente comparables, ¿verdad? Pero el dato que sale ahora en estas últimas horas dan cuenta de que el superávit vuelve a subir. El superávit que se había venido reduciendo vuelve a subir. La deuda del gobierno asciende a los 32.4 millones de millones. Esos son más o menos unos 71.3, 71.300 millones en materia de dólares. Un incremento de 1.1 billones en comparación con el cierre del 2025, y este aumento se explicó por un incremento de la deuda interna de 1.7 billones. Pero recuerden que en lugar de ir a traer bonos afuera con eurobonos,
el gobierno ha colocado bonos internos denominados en euros en el mercado local. Así que ahí uno encuentra esa explicación. La razón deuda PIB se sitúa en 61.1 en el mes de junio, pero las autoridades dicen que, momentito, nos bajaron la previsión del PIB. Yo tengo la deuda arriba en el numerador y el PIB abajo en el denominador. Lo que explica el viceministro es, como el Banco Central recortó el denominador, ese número me sube. Ojo aquí. Si a finales de octubre el Banco Central ve que hay algún dinamismo adicional en la economía y mejora, aunque sea un poquito, la previsión de crecimiento, que la pusieron en 3.4, pero que el IMAE último que revisamos en este programa da cuenta de que estamos en promedio creciendo un 4%. Este dato es mensual, el otro es el promedio acumulado. Entonces, si pudiéramos ver un mejoramiento, probablemente veríamos también una reducción en el tamaño de este indicador. Me refiero que deuda consolidada en el numerador, denominador ampliándose, habría una rebaja natural. Y más hacia adelante, quería contarles este dato que no es un dato para pasar por alto. Próximamente, en un parque industrial del occidente del país, empezarán las operaciones de Johnson & Johnson. Cuando Johnson & Johnson, les estoy hablando de varios meses más hacia adelante, empiece su producción y empiece a mandar mercadería y exportaciones hacia afuera, ese PIB también va a subir y va a tener un efecto parecido. Seguramente reponemos la falta de la exportación de chips de Intel, que la estamos resintiendo este año. El año pasado sí estaba. Pero volveríamos otra vez a tener ese tipo de fenómeno. Además, el año pasado, como lo hemos conversado acá ya en reiteradas oportunidades, pero es importante referirlo de nuevo, el año pasado, por la amenaza de los aranceles, los empresarios empezaron a mandar mercadería afuera para sobreestoquearse y hacer los movimientos antes de que entraran en vigencia los aranceles. Confirmado, el día de ayer estábamos con unos empresarios de Zona Franca y ellos nos garantizaron y nos dijeron que vaciaron totalmente los inventarios con la finalidad de hacer esos movimientos. De tal manera que podríamos estar esperando mejores días bajo esta perspectiva. Y voy a cerrar contándoles que Latinoamérica y muchas partes del mundo fueron sorprendidas esta mañana porque la Casa Blanca le advirtió a 40 países que está generando una investigación. La investigación la están haciendo porque, de acuerdo con lo que están pensando ellos, los países están trayendo productos de China, les hacen cualquier cosita, un reetiquetado y los mandan como originarios de cada uno de los países, no como chinos. Y de esa manera se brincan las restricciones que los Estados Unidos tienen al comercio con China. Ya les digo, más de 40 países por este tema de desvío, reetiquetado, refacturación, almacenamiento, etcétera, etcétera. Y ahí hay países no solamente como nosotros, sino que está Panamá, Perú, Colombia, Argentina. El título de esta investigación: la gran estafa del transbordo, mi estimado Jonathan. Mi querido Vidal, como te estaba contando antes, yo creo que se inspiraron en el que pone los títulos en los operativos de la OIJ. Está muy peculiar ese título, pero habrá que ver la tela cortándose de esa investigación, ¿verdad? Claro. Pero bueno, nos tienen acostumbrados los señores de la administración Trump que salimos de un tema y tenemos que volver a otro, así que esto no va a terminar probablemente ni siquiera ahora en las elecciones de noviembre, porque si Trump pierde las ventajas en el Senado y en el Congreso, ya hay tambores de guerra de investigaciones particulares de cosas que ha estado haciendo Trump, que también las hemos conversado aquí. Truth Social, por ejemplo, la red de Trump. Ayer vi una nota investigativa en donde están empezando a seguirle los pasos a Trump porque él prometió dar premisas de cosas que va a hacer, pero
publicándolas no específicamente en Social Trove, sino en una red alterna. Usted se tiene que registrar en esa red alterna para tener la ventaja de tener información privilegiada. Eso es un problema, ¿verdad? Nada más que, Jonathan, si usted se quiere apuntar por año, tiene que pagar $60,000. Por eso están investigando a Trump. De igual manera lo están investigando porque está vendiendo su marca en la zona del conflicto en el Golfo Pérsico. Se dice que ya se ha embolsado cerca de $60 millones, pero los detalles adicionales es que esos empresarios que han pagado por el franquiciamiento son potenciales proveedores de la Casa Blanca. Bueno, se las trae, va a estar bastante candente el cierre de la campaña para las elecciones del medio periodo de noviembre, Vidal. Así es. Con eso cerramos la semana. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Gracias, Jonathan, por todo este trabajo de la semana. Gracias a vos más bien por toda la lectura, el análisis y la prospección de los mercados nacionales e internacionales, y nos vemos el próximo lunes. Que descansen, por favor, disfruten el fin de semana y desde el fondo del corazón, un abrazo de colección.